Hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Mi nombre es Alicia Kaufman, soy catedrática de Sociología de las Organizaciones de la Universidad de Alcalá y soy directora de la Cátedra de Coaching Ejecutivo y Diversidad del Centro Internacional de Formación Financiera, que también pertenece a la Universidad de Alcalá y al Banco Santander. Y el tema que nos atañe hoy es el tema de la gestión de la diversidad. Bueno, realmente me siento muy honrada de poder hablar de este tema con todos vosotros y vosotras, porque yo soy un claro ejemplo de la diversidad. He nacido en Argentina, pero mi padre era húngaro y mi madre era austríaca, y mi único hermano había nacido en Praga. A finales de los años 70, me desplacé a España y tuve un hijo en Barcelona, un pequeño catalán, que hoy ya es un hombre adulto, y luego tuve una hija en Madrid y estoy casada con un caballero que procede de Toledo. Me he movido en muchos países, he nacido en Argentina, he hecho mi tesis doctoral en París, he tenido 2 becas Fulbright en Estados Unidos y realmente me encanta el cambio y me encanta la diversidad y por eso estoy encantada de hablar aquí de este tema. Para este webinar he escogido como ejemplo de diversidad el caso de las mujeres, pero el caso de las mujeres directivas y los puestos que ocupan y pueden ocupar en la alta dirección. Evidentemente este es un tema que ha cambiado muchísimo, básicamente desde hace 35 años con la irrupción masiva de las mujeres en el mercado de trabajo y además con el control de la natalidad, o sea que de pasar a cumplir un rol familiar muy acotado, la mujer en estos momentos cumple una diversidad de roles y ese es a veces el problema que dificulta la conciliación y que inhibe, o que posibilita o inhibe el que la mujer suba a los altos cargos. Entonces, básicamente, lo que voy a hablar en el tiempo que dispongo es, por una parte, presentarles algunos datos sobre las mujeres en los altos cargos y cómo esto ha ido cambiando en los últimos años, pero podemos decir que la media global europea de las mujeres en altos cargos es aproximadamente un 23%, y curiosamente en los países emergentes, sobre todo en América Latina, la cifra es bastante parecida. Sin embargo, llega un punto que las mujeres no pueden avanzar más y ese también es un interrogante. Y este interrogante va unido a la segunda parte de este webinar, que es la cultura de la organización. A veces la mujer se siente culpable o responsable de que no puede con todo, de que quiere ser perfecta pero no puede, que no llega a los altos cargos, que el tiempo no le da, pero hay una variable muy importante que es la cultura de la empresa. Si la mujer directiva está trabajando en una organización y en esta organización no se es flexible respecto a la diversidad, por más que haga, no llegará muy lejos. Así que empezamos por lo primero, que es la mujer y su presencia en los cargos directivos. Así que allá vamos. Bueno, como podemos ver en este mapa, las mujeres en los altos cargos, que ocupan más un 30% en los altos cargos, es la zona que tenemos en azul. Las que ocupan altos cargos entre el 26 y el 35% es la zona gris. Y la zona naranja es entre 20 y 25%, que nosotros vemos bastante en América Latina y en el norte de Estados Unidos, también en Canadá, y menos del 13% es el color naranja clarito. Pero, digamos, el dato a retener es que hoy por hoy la diversidad en relación al tema de género es una media de 24% de mujeres en altos cargos a nivel mundial. ¿Qué ha pasado en España? Pues en España la presencia de la mujer en puestos directivos
está estancada desde el 2009 y esto no es casual, tiene que ver con la crisis. Con la crisis se han perdido muchísimos cargos en todos los niveles, pero sobre todo en los cargos directivos se ha bajado a un 22%, o sea que estamos en este momento por debajo de la media mundial. Y nosotros tenemos un tercio de las empresas españolas que no cuenta con ninguna mujer en su dirección. La flexibilidad laboral, principalmente la jornada reducida, está muy extendida entre las madres trabajadoras, pero también puede dificultar su ascenso, su acceso a los altos cargos. Los países emergentes vuelven a superar hoy por hoy las economías avanzadas en cuanto a la mujer en los altos cargos, y países como Italia y Bélgica, que adaptaron en 2011 el sistema de cuotas para los consejos de administración, han visto crecer significativamente el porcentaje de las directivas en sus empresas. El tema de las cuotas ha sido y sigue siendo bastante controvertido. Sin embargo, en aquellos países en donde hay una cierta resistencia a la diversidad y al no cambio, y sobre todo un miedo al cambio, pues esa cifra no aumenta. Si nosotros compartimos la evolución del porcentaje de mujeres en cargos directivos en España, nosotros vemos cómo ha ido creciendo progresivamente de un escaso 14% en el 2004 al 17% en el 2007, hasta llegar en el 2012 al 24%, y ahora, sobre todo por cuestiones de la crisis, ha bajado al 22%. España ocupa el puesto 36 de los 45 países incluidos en el estudio en cuanto a presencia de la mujer en cargos directivos, con el mismo porcentaje que Estados Unidos, Brasil y Australia. Nosotros vemos que la mujer, en general, y eso lo certifican numerosos estudios, tiene un nivel formativo, un nivel académico alto, con un 52%. Sin embargo, fíjense ustedes que de ese 52%, solo un 22% accede a los altos cargos. Bueno, nos podemos preguntar, ¿es un rechazo a la diversidad? ¿Es la lucha por mantenerse en un cargo, por lograr un cargo en tiempos de crisis? ¿Es que la mujer negocia menos? ¿Es que puede menos? En fin, tenemos una diversidad de situaciones. Y si nosotros miramos esta nueva transparencia del lado derecho y miramos el contexto europeo, nosotros vemos que el abanico de mujeres en altos cargos va desde el 30% en Italia hasta un escaso 10% en Holanda. Digamos que la media estaría entre el Reino Unido con un 20%, España un 22% y la media global europea sería el 23%. Con lo cual, nosotros vemos que la situación, y por no redundar en la palabra, es diversa, la situación de la mujer es diversa, y sin ninguna duda el peor lugar para hacer carrera es Japón, que rompe con los moldes de los países asiáticos y occidentales, debido básicamente a sus tradiciones poco igualitarias, y las mujeres japonesas solo ocupan un escaso 7% de los cargos directivos, la mitad que en la India o en los Emiratos Árabes, y en principio cuentan con muchas más limitaciones y limitantes de partida. O sea que eso es un poquito para que podamos compartir esos datos sobre la situación de un caso de diversidad, de un caso de un grupo minoritario, que son las mujeres, pero que con paso firme van afianzando sus posiciones en el mundo de la empresa. Ahora bien, podemos pasar ahora a comentar qué es lo que pasa en el mundo de la empresa. Ya hemos visto los datos, tenemos una perspectiva de lo que sucede a nivel europeo, una ligera idea de lo que pasa a nivel global. Hemos visto lo que pasa en Japón, que estaría muy a la cola en relación a todos los demás países, pero ahora vamos a preguntarnos qué pasa con la gestión de la diversidad en la empresa, qué pasa con las mujeres en la empresa. Y la pregunta del millón,
¿Por qué las mujeres no suben más? ¿Es un problema social? ¿Es un problema organizacional? ¿Es un problema personal del tipo de persona que es cada mujer? Pues yo creo que es una especie de mix, es como un cóctel de razones, pero una de las razones que a veces no tenemos muy en cuenta es un intangible y es en qué país estamos viviendo y en qué tipo de organización estamos trabajando. La pregunta del millón, y vamos a ir de nuevo por un momento a imágenes, es ¿por qué cuesta tantos años para la mujer progresar tan poco? Entonces, ese progreso en las distintas sociedades es muy diferente. Acabamos de ver los datos, pues los datos tienen una explicación y esa explicación tiene que ver con la cultura. Y en cada cultura hay un lugar específico, una cabida para que haya más diversidad o menos diversidad en los puestos de trabajo en las organizaciones. Hace muy poco salió un artículo en el periódico El País sobre que la mayor violencia de género se produce en Dinamarca. Francamente, a mí me sorprendió poderosamente este dato, porque uno diría, bueno, Dinamarca, los países escandinavos tan avanzados en prácticamente todo, sobre todo también en los temas de género. Y entonces, al empezar a explorar un poco por qué se producía este dato, un amigo que vive en Dinamarca me dijo, es muy simple, es que en este momento también hay crisis en Dinamarca, en las empresas se prescinde de personal y se prescinde primero de los salarios más altos, y los salarios más altos suelen ser habitualmente de los hombres. Este gap, que en general hablamos de que hay una diferencia de 30% salarial entre mujeres y hombres, pues en el caso de Dinamarca nos favorece porque se quedan con las profesionales mujeres, sin embargo, prescinden de los cargos que tienen mayor retribución. ¿Pero qué pasa entonces? Las personas que pierden su puesto de trabajo no se la emprenden con la empresa. No, porque no es tangible, no es visible. Pero sí la violencia, la rabia por perder ese puesto afecta directamente o recae directamente sobre las mujeres en forma de ataque, en forma de violencia. Entonces, es muy importante para quienes trabajamos en organizaciones, primero tener claro cuáles son los rasgos de la estructura social, cuáles son las características, cuál es la apertura o cerrazón respecto a la diversidad. Y cuando hablo de diversidad es tanto hombres, mujeres, personas con minusvalías, personas de otros países, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que pasa en esa cultura influye directamente en la sociedad. Y al influir en la sociedad, influye en la organización. Entonces, nosotros tenemos que hay varios aspectos de la cultura organizativa que influyen en la situación de la mujer y en su movilidad social ascendente. Primero, los estereotipos. Las mujeres seguro que tienen hijos y entonces si hay un problema y hay que ocuparse del hijo o hija, van a ser ellos o ellas los que se ocupan. Es decir, los estereotipos cuando los datos nos demuestran que no es así. La reticencia de los hombres a compartir el poder. Este es otro gran tema, sobre todo porque hay bastantes confusiones entre lo que es el poder y lo que es tener y usar la autoridad. No es lo mismo. El poder se asocia con corrupción, con todo vale, como estamos viendo ahora con los políticos. Sin embargo, la autoridad es plantarte, poner un límite, saber decir que no, saber decir basta. Todo esto forma parte de la cultura organizacional. También influye lo que nos han contado nuestros padres o madres y lo que creemos que tenemos que hacer. Cuenta mucho el nivel personal e interpersonal y digamos que todo eso influye para que podamos subir o no a nivel de la cultura de la empresa. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en cultura, tenemos muchísimas definiciones acerca de la misma.
Sin embargo, cuando yo me voy a referir a cultura, voy a hacer referencia al modelo psicodinámico, es decir, pensar que la cultura es una serie de valores que serían un poco la hoja de ruta, el mapa, la brújula de la organización, pero que esa hoja de ruta hay ciertos valores que son universales, fijos e inamovibles, pero otros tienen que ser movibles en función del momento que estamos viviendo, de los cambios, y sobre todo hay un elemento muy importante de la cultura organizacional desde un punto de vista psicodinámico, que es la parte emocional. Es algo que no es tangible. Hasta hace unos años expresar las emociones estaba muy mal visto. Se consideraba que para los hombres llorar era una cuestión de mujeres. Sin embargo, hoy, cuando pensamos en liderazgo, lo importante es ser un líder que pueda ser vulnerable, que pueda tener seguidores. Entonces sí quisiera compartir con vosotros un cuadro sobre la tipología de culturas, y es muy importante que cada uno, cuando esté en una organización, pueda reconocer bastante rápidamente cuál es la cultura en la que está inmerso. Lo primero sería la cultura de la asimilación. La cultura de la asimilación es: estos son los valores, tú vienes de fuera, los tomas o los dejas, son los lentejas. O te adaptas o te marchas. Un poco diferente es la cultura de la acomodación, en donde si bien hay una cultura que prevalece, la persona nueva sí puede aportar los cambios. Es decir, sí es escuchada, y como hemos visto, la creatividad es sinónimo, la diversidad, perdón, es sinónimo de creatividad. Luego tenemos la cultura de la inclusión, aquella que acepta y da la bienvenida a las diferencias. Y esto es, como decíamos muy al principio, cuando hay diferentes ideas, distintas edades, distintos géneros, la empresa se convierte más productiva. De hecho, hay datos fidedignos que demuestran que los consejos de administración que tienen entre sus miembros a mujeres son bastante más productivos. Y por lo tanto, si nosotros tenemos una cultura de la inclusión, eso da lugar a la innovación. Entonces, lo veamos por donde lo veamos, realmente tener este criterio de diversidad, de flexibilidad, de tolerancia a la incertidumbre en los tiempos que corren, y esa tolerancia es al que piensa o al que es distinto, es fundamental para el progreso en las empresas del siglo XXI. Ahora bien, si nosotros queremos hilar un poco más fino, miremos esta última transparencia que nos habla de la historia de la organización, del entorno, del tipo de gestión, de la socialización informal, de la actitud frente a la sexualidad, del lenguaje de la comunicación, de la cultura de las jornadas de trabajo. Hay sociedades donde la cultura de la presencia es fundamental. Sin embargo, cada vez más se promueve el teletrabajo, en donde la responsabilidad de que ese trabajo se haga o no es tuya, sin necesidad de tener a un jefe que esté controlando. Y luego tenemos, si estamos en el entorno público o privado, y luego la conciencia de género, de lo que tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer, de los límites que tienes que poner, y sobre todo en el caso de las mujeres, de autorizarte a usar tu propia autoridad. A veces las mujeres se quejan, se ponen en víctimas, pero yo diría hay que cruzar la acera. Hay que cruzar a la acera de autoempoderarse, no quejarse y tomar la rienda de tu vida. Bueno, yo creo que por hoy es todo. Podemos compartir más en otros momentos, pero espero que estas breves imágenes y estos breves comentarios y señalamientos nos permitan reflexionar de otra manera sobre la diversidad, la gestión de la diversidad, y en lugar de mirar por el ojo de la cerradura, que abramos puertas y ventanas. Muchísimas gracias. Voy a pasar a responder a las preguntas sobre qué habilidades debe tener un buen gestor de la diversidad y de quién dependen los cambios de la diversidad en la empresa.
Pues yendo a la primera pregunta, el gestor de la diversidad debe tener una amplia gama de competencias, o sea, dentro de esta macro competencia debe tener una serie de conocimientos específicos sobre determinados temas. El primero de ellos tiene que ver con un conocimiento de la diversidad a nivel global. Es decir, tener claro que la sociedad está en un momento de mucho cambio. Lo que vale ahora pues puede no valer en una semana. Entonces debe tener una elevada tolerancia ante la incertidumbre. A veces necesitamos estructura, necesitamos certeza, necesitamos seguridad. Pues en este momento hay que tener claro que el entorno no nos va a proporcionar esa seguridad. Esa seguridad tiene que estar dentro de cada uno de nosotros mismos, específicamente dentro del gestor de la diversidad. O sea que lo primero sería una alta tolerancia a la incertidumbre, saber que con esto cada vez tenemos que coexistir más, que aunque el otro nos dé su palabra, su compromiso, eso es una cosa, pero luego que los acontecimientos vayan en la línea que querramos, eso es otra cosa. Un terremoto, una caída en la bolsa de Nueva York, pues hay miles de pequeñas cosas o grandes cosas que pueden influir en la situación en un determinado país, porque es como un castillo de naipes. Ante un soplido se puede derrumbar. Otro elemento importante es adaptarse a la velocidad del cambio y las nuevas tecnologías. Hay una especie de gap entre la velocidad de los cambios y nuestra posibilidad de encajarlos. Y en ese sentido, eso tiene que ver con el coaching, porque es una profesión que va en aumento. ¿Por qué se demandan más servicios de coach? Porque a veces no podemos reaccionar suficientemente rápido a los cambios, y si tenemos un cargo alto o medio alto, no podemos comentarlo, no podemos comentar nuestra vulnerabilidad, nuestras debilidades, nuestras dudas. Entonces es muy importante tener un espacio propio para digerir esos cambios, para encajarlos y para poder seguir ese ritmo. Luego, en la organización, el gestor de la diversidad debe fomentar mucho el trabajo en equipo, y justamente en el equipo es donde más claramente vemos la diversidad actitudinal, la diversidad emocional. Yo en los cursos que doy sobre diversidad y equipos de trabajo suelo pasar la película 12 hombres sin piedad. Y ahí tenemos un cóctel de personas, de personalidades, de comportamientos, donde hay que realizar un juicio. Una persona piensa de una manera y los otros 11 individuos de otra. Y ahí nosotros vemos esa diversidad emocional de las que les he estado hablando. Es una película que recomiendo altamente ver, porque es realmente un disfrute y un aprendizaje. O sea, además de esta diversidad, dentro de la empresa es muy importante fomentar la comunicación. Fomentar la comunicación dentro de la empresa evita que prosperen los rumores, la rumorología. Entonces la comunicación cara a cara, la comunicación organizacional, estar pendiente de la comunicación no verbal, lo que el otro dice y todo lo que no dice o no puede decir. Y sobre todo capacitar, se debe capacitar a la gente en estas habilidades. No es suficiente ir a vivir a otro país, esto ayuda mucho, pero sí tenemos que reconocer, ir desde la ceguera cultural o nuestra propia ceguera cultural a ser abierto a la diversidad cultural. Entonces, el tema de la motivación, el tema de la comunicación de los trabajos en equipo, el tema de la comunicación verbal y no verbal, esa tolerancia que yo os decía al principio a la incertidumbre. Y luego está ya trabajar el gestor de la diversidad individualmente con las personas. Es una persona que puede necesitar mucho refuerzo, mucho estímulo para funcionar adecuadamente, y otra persona, quizá con otra socialización profesional, las carreras técnicas, por ejemplo, los ingenieros, también los arquitectos, pues necesitan mucho menos refuerzo porque están más habituados al trabajo solitario.
Entonces, en suma, las habilidades que debe tener una persona que trabaja en gestión de la diversidad son sociales, tener muy claro cuál es mi entorno, cuáles son las características a nivel global y de mi sociedad en particular, habilidades dentro de la organización, tener claro cuál es la cultura y dentro de esa cultura fomentar todo ese tipo de comportamientos que favorezca la apertura, la escucha, la visibilidad, la flexibilidad, la tolerancia a la incertidumbre y finalmente saber que debemos reforzar a las personas sobre todo en sus puntos fuertes para que lleguen a la excelencia y en sus puntos débiles para que, digamos, ellos mismos no se jueguen una mala pasada. Respecto a la segunda pregunta, ¿quién debe realizar los cambios culturales en las organizaciones? Pues evidentemente eso es desde la cúpula de la organización. Si nosotros queremos que la gente funcione de otra manera, sean creativos, se comprometan con la empresa, si queremos retener el talento, pues es desde tener muy claro qué cultura queremos potenciar en nuestra empresa, tener debates no solamente con la cumbre de la organización, sino también con los mandos intermedios y con la base, porque la organización lo es todo. Y si nosotros pensamos en la base de la organización o pensamos en una empresa, a veces es el conserje el que abre la puerta, a veces es esa secretaria la que nos recibe con una sonrisa. Tenemos que tener en cuenta todos los niveles, absolutamente todos los niveles de la organización y luego eso reflejarlo y ponerlo en las distintas fórmulas que creamos pertinentes de la cultura organizativa. No es un solo departamento el que se debe ocupar, no, realmente tiene que ser el buque insignia de una empresa y de hecho en la sociedad española se ha premiado mucho a las empresas que han fomentado la diversidad de género, que han fomentado distintos horarios, que han fomentado y están fomentando la conciliación. De hecho, durante muchos años eso es algo que se ha potenciado mucho y cuyos resultados se han visto en la productividad y en la rentabilidad de las organizaciones. Bueno, de momento son solo esas ideas las que se me ocurren en relación a las dos preguntas que me habéis formulado y muchas gracias por incentivarme a seguir pensando en el tema. Muchas gracias y buenas tardes.